Buenas jóvenes de onceavo de BTP, Contaduría y Finanzas, asignatura Contabilidad 1, tema Principios de contabilidad generalmente aceptados. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad son reglas que regulan la actividad contable. Y estas reglas son aplicables, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo. Todos los contadores siguen estas reglas generales. Vamos con el primer principio de contabilidad. Principio de entidad o unidad contable. Este principio establece que la personalidad de un negocio es independiente de la del propietario o de los socios. Los intereses particulares del dueño o dueños no deben incluirse en los registros contables de la empresa. Es decir, que en los estados financieros solo deben incluirse los bienes, valores y derechos y obligaciones que corresponden a la entidad económica a la cual se refiere. Entonces, el principio de entidad o unidad contable nos indica que se deben de separar los bienes del dueño con los bienes de la empresa, porque son dos personas totalmente diferentes. Lo que es del dueño es del dueño y lo que es de la empresa es de la empresa. Nunca debemos mezclar los bienes y deudas de la empresa con los bienes y deudas del dueño. Se deben de separar. Tenemos un ejemplo. Almacén La Esperanza, propiedad de la señora Esperanza Cruz, tiene los siguientes bienes: dinero 20.000 empiras, muebles 100.000 empiras, mercadería 80.000 empiras, y se incluye un terreno por 150.000 empiras que está a nombre de la señora Cruz. Nos preguntan a cuánto ascienden los bienes de la empresa Almacén La Esperanza. Vamos a determinar, colocamos Almacén La Esperanza, vamos a contar los bienes, vamos a enumerarlos, y tiene dinero por 20.000 empiras, también muebles 100.000 empiras y mercadería por 80.000 empiras, y se incluye un terreno de 150.000 empiras que está a nombre de la señora Cruz. Este terreno no se debe de incluir en los bienes de Almacén La Esperanza, porque ese terreno no está a nombre de Almacén La Esperanza. El terreno está a nombre de la señora Cruz. Por lo tanto, no le pertenece a Almacén La Esperanza. Lo que es del Almacén La Esperanza es el dinero, es el mueble y la mercadería. Entonces, solo debemos de incluir aquí los bienes de la empresa. Vamos a sacar el total, y el total es 200.000 empiras, da la suma 20.000 más 100.000 más 80.000 da igual a 200.000. La señora Cruz, dice el ejemplo, tiene un terreno que está a su nombre. El total de bienes de la señora Cruz son 150.000 empiras. Entonces aquí acabamos de aplicar el principio de entidad o unidad contable. Separamos los bienes de la empresa de los bienes del dueño, porque son dos personas totalmente diferentes. Entonces es la primera regla o el primer principio de contabilidad. Principio de entidad: separar los bienes de la empresa de los bienes del dueño, porque son dos personas diferentes. Y tenemos la respuesta. El total de bienes de Almacén La Esperanza ascienden a 200.000. El terreno no se incluye porque les pertenece a la señora Esperanza Cruz. Vamos con el segundo principio de contabilidad. Principio de continuidad o negocio en marcha. Salvo evidencia en contrario, las empresas se constituyen por tiempo indefinido, por lo que los registros contables se hacen bajo el supuesto de que las empresas continuarán operando en forma normal año tras año. Entonces, este principio nos dice que la vida de la empresa es indefinida. Sabemos cuándo inició la empresa, pero no sabemos cuándo va a finalizar operaciones. Entonces, la vida de la empresa debe ser indefinida. Ahora, algunas empresas tendrán
una fecha de finalización de operaciones si se han constituido solo para realizar determinado proyecto o determinado trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. En el año de 1913 se funda en La Ceiba el Banco Atlántida S.A. por tiempo indefinido. Pueden ver en el ejemplo, sabemos cuándo inició a operar el Banco Atlántida, pero no sabemos cuándo va a finalizar. Por lo que podemos ver, el banco tiene más de 100 años, ¿verdad? Más de 100 años, como 107 años. Sabemos, ¿verdad?, cuándo inició y no se sabe cuándo va a finalizar. El Banco Atlántida va a seguir operando todo el 2021, 2022, 2023, 2024 y así sucesivamente de manera indefinida. Tercer principio. Principio del dinero o unidad monetaria. Este principio establece que el dinero es la unidad básica de medida de las transacciones y eventos económicos. El dinero recibido y el invertido debe registrarse en moneda nacional. Además nos enseña que la unidad monetaria en que se expresan los estados financieros debe revelarse. Entonces aquí nos habla de la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida de las transacciones y eventos económicos. Y nos dice que toda transacción o evento económico debe medirse en dinero. Y ese dinero va a estar expresado por la moneda local, o sea, moneda nacional, que en nuestro caso es el empira. Entonces, toda transacción y evento económico, los hondureños debemos de registrarlo por la moneda nacional, o sea, registrarlo en lempira. La operación se pudo haber realizado en dólares, pero debemos de convertir los dólares al equivalente en lempira. Igualmente, si la operación se realizó en euros, se debe de transformar los euros al equivalente en lempira. Entonces, cualquier transacción u operación y evento económico se deben registrar en lempira, porque es la moneda nacional de los hondureños. Además, el signo de lempira debe de mostrarse al anotar cantidades que se refieren al dinero, ¿verdad? Si voy a escribir cualquier cantidad relacionada que se refiera a dinero, debo de colocarle el signo de lempira, que está representado por la L mayúscula, que indica el signo de lempira. Tenemos un ejemplo. Compramos artículos para la venta en Panamá por $50,000. Factor de cambio 24 lempiras con 25 centavos por $1. Y nos preguntan por cuánto se debe registrar en los libros contables. Pueden ver que la operación se efectuó en dólares. Lo primero que tenemos que hacer es convertir los dólares a lempira. Vamos a hacer la conversión: $50,000 por el factor de cambio 24.25 y nos da 1.212.500 lempiras. Pueden ver que se muestra el signo de lempira en las cantidades que se refieren a dinero. Y la respuesta sería que se debe registrar por 1.212.500 lempiras, que es su equivalente en lempiras, ¿verdad? Entonces, toda operación, transacción y evento económico debe registrarse en nuestra moneda nacional, o sea, en lempiras. Y las cantidades que se refieren al dinero se les debe de colocar el signo de lempiras. Cuarto principio, principio de conservatismo. Este principio se expresa diciendo que en los casos en que para un mismo problema se tenga soluciones alternativas, se deberá elegir la que menos optimismo refleje. Eso significa que debe evitarse una sobrevaluación de las utilidades y de los activos, puesto que en algunas ocasiones
puede manifestarse en los estados financieros un optimismo exagerado, presentando una imagen de la empresa fuera de la realidad. Entonces, este principio nos dice que en caso de un problema o una incertidumbre y que para poder solucionarlo se presentan varias soluciones, se deberá elegir la opción que menos favorezca a la empresa, o sea, la opción menos optimista. O sea que en el caso de las utilidades y los bienes se debe de escoger el valor más bajo o más disminuido. En cambio, en los gastos se debe de escoger la opción más elevada. Tenemos un ejemplo. Se recibe un vehículo en donación del cual se desconoce el costo del mismo y según investigaciones en el mercado local se presentan los siguientes costos. Inciso A, 350.000 empiras. Inciso B, 300.000 empiras. Inciso C, 400.000 empiras. ¿Por qué valor se debe registrar el vehículo? En este caso, la opción correcta es el inciso B. Se debe registrar por 300.000 empiras, el cual es el precio más bajo o menos optimista. Aquí hemos aplicado el principio de conservatismo. No sabíamos el valor del vehículo, averiguamos y hemos conseguido tres precios. De esos tres precios hemos escogido el más bajo, porque según el principio, en el caso de los bienes o activos, se debe de escoger el precio más bajo, ¿verdad? Para ser prudentes, porque, ¿verdad? Una cantidad alta favorece a la empresa, dándola a conocer como una empresa fuerte y que tiene bastantes recursos. Entonces hay que ser prudente y al momento de escoger una de las soluciones debemos de escoger el precio más bajo para poder mostrar una situación más realista dentro de la empresa. Ejemplo 2. Se pide determinar el total de gastos que tendrá la empresa en el año 2021 y según proyecciones se tiene las siguientes alternativas. Inciso A, 280.000 empiras. Inciso B, 320.000 empiras. Inciso C, 350.000 empiras. ¿Cuál alternativa se debe escoger? En este caso se debe escoger la alternativa C, ya que es la que menos optimismo refleja, ¿verdad? Entonces, cuando se trate de gastos y de deuda, se debe de escoger la opción más elevada porque es la que menos favorece a la empresa. Entre más grande sea un gasto, quiere decir que nuestra utilidad se va a ver reducida. Entonces, por eso nos favorece poco que los gastos sean elevados. En cambio, si los gastos son más bajos, significa que mis ganancias van a ser más elevadas. Por esa razón, según este principio, debemos de escoger la opción menos favorable. Y la menos favorable es el inciso C porque los gastos son más elevados, lo que significa que mis utilidades se van a ver reducidas. En resumen, en el principio de conservatismo nos dice que debemos de escoger la opción menos favorable. Por lo tanto, cuando se trate de utilidades, bienes o activos, se debe de escoger la opción más baja. En cambio, cuando se trate de gastos y deudas, se debe de escoger la opción más elevada. Quinto principio, principio de objetividad o sustancia antes que forma. Significa que las transacciones contables deben registrarse de acuerdo a su sustancia y realidad financiera y no solamente de acuerdo a su forma, es decir, que deben estar respaldadas con documentos comerciales hasta donde sea posible, tales como facturas, recibos, cheques, letras de cambio, pagaré, notas de crédito, notas de débito y otros, de tal manera que pueda verificarse la información financiera. Aquellas operaciones que no es posible respaldarlas con documentos debe basarse en criterios justificables, ya sea leyes o reglamentos. Entonces el principio de objetividad nos dice que toda transacción contable u operación comercial
debe estar respaldada con algún documento comercial. Este documento comercial dará fe que la operación realmente sucedió y también será nuestro medio de respaldo en cualquier disputa legal o fiscal que pueda darse. Entonces, no se puede registrar nada solo de palabras, tiene que haber algo, un documento que dé fe que la operación realmente ha sucedido. También nos dice al final que hay ciertas cosas que no es posible justificarlas, ¿verdad? Y que no nos van a dar ninguna factura o recibo, pero que para poder regularlas se deben de aplicar ciertos reglamentos o ciertos criterios. Por ejemplo, usted manda al conserje y tiene que tomar un taxi para ir a hacer un mandado, digamos, a la Matillo. Todo el mundo sabe cuánto cuesta el taxi, por lo tanto no le va a dar una cantidad exagerada. Igual, la empresa compra periódicos para que los clientes puedan leer mientras esperan. Sabemos que compramos un periódico diariamente, es 8 lempiras, por lo tanto ya se sabe que el gasto de ese periódico va a ser 8 lempiras y el que vende el periódico no me va a dar factura. Por lo tanto, ya es un criterio que se sabe que el periódico vale 8 lempiras y no pueden venir a decirme que el periódico le costó 20 lempiras cuando es de conocimiento público que un periódico vale 8 lempiras. Entonces, para aquellas cosas que no es posible justificar con documentos, se debe elaborar algunos criterios o reglamentos. Tenemos un ejemplo. Almacén La Generosa compró un escritorio por 1.680 lempiras al contado, según factura número 213 de Comercial Lupita. El contador, al registrarla, esta operación la respaldó en dicha factura. Entonces aquí pueden ver que el contador, para poder registrar la compra del escritorio, se basó en la factura número 213. Esa factura es el documento de respaldo que da fe que la operación de compra realmente ha sucedido. Sexto principio, principio del costo histórico original. Este principio afirma que las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran inicialmente según las cantidades de efectivo que se afecten, su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. Significa que se toma como base el precio de adquisición de los bienes, servicios u otros elementos de la producción para su registro. Entonces el principio del costo histórico original nos dice que los bienes se deben de registrar por la cantidad de dinero que pagué por ellos, o sea, el precio de adquisición. Usted puede ir a la tienda y tiene un artículo X, un precio, digamos, de etiqueta de 1.500 lempiras y tiene ahí que está en oferta y que la oferta es a 1.400, usted no lo va a registrar por 1.500 porque usted no pagó 1.500, usted pagó 1.400 lempiras, o sea que se debe de registrar los bienes por el dinero que pagué por ellos, por la cantidad de dinero que se pagó por ellos, o sea, el precio de adquisición. Tenemos un ejemplo. Si compramos una caja registradora marcada en 3.000 lempiras con una rebaja de 300 lempiras y además pagamos 405 lempiras de impuestos sobre venta, ¿por cuánto se debe registrar la caja registradora? Entonces tenemos aquí la caja registradora, no pagamos por ella 3.000 lempiras. Aquí dice que hay una rebaja y también que pagamos impuestos sobre venta. Entonces tenemos que determinar el precio de adquisición. Colocamos compra de la caja registradora 3.000 lempiras menos la rebaja, que es 300 lempiras, hacemos la resta, 3.000 menos 300, obtenemos un subtotal de 2.700 lempiras. A ese subtotal le vamos a sumar el impuesto sobre venta.
el cual dice el ejercicio que es de 405 lempiras. Hacemos la suma y nos da el precio de adquisición, que es 3.105 lempiras. O sea que la cantidad de dinero que dimos por la caja registradora es 3.105 lempiras. Entonces se debe registrar por 3.105 lempiras, que es el precio de adquisición. Recuerde que según el principio del costo histórico original, los bienes se deben registrar por la cantidad de dinero que di por ellos, o sea, el precio de adquisición. Séptimo principio, principio de realización de los ingresos. El ingreso íntegro originado por la venta o por la prestación de servicios surge en el momento en que esto se realiza, por lo que la entrega de las mercaderías vendidas bajo contrato se considera como el momento de registrar la utilidad o pérdida proveniente de la venta. Este principio nos dice entonces que el ingreso obtenido por la venta de mercadería se debe realizar, se entiende realizado, en el momento en que las mercaderías son entregadas. Mientras no entregue la mercadería, el cliente se puede ir para atrás y decir ya no quiero la mercadería. Pero una vez entregada la mercadería, la operación se ha efectuado. Tenemos un ejemplo. La empresa X durante el mes de noviembre tuvo las siguientes ventas por mercadería: al contado 120.000 lempiras, al crédito 80.000 lempiras y pedidos por 40.000 lempiras. ¿A cuánto ascienden los ingresos por las ventas de mercadería? Vamos a determinar cuáles son las ventas totales. Tenemos ventas al contado 120.000 más las ventas al crédito 80.000 lempiras. Decimos total ventas 200.000 lempiras. ¿Por qué no tomamos en cuenta los pedidos? Porque en el caso de los pedidos no hemos entregado la mercadería, solo tenemos la promesa de venta, pero todavía no hemos entregado la mercadería. Por lo tanto, mientras no entreguemos la mercadería, no se puede registrar el ingreso de las ventas. En cambio, ya las ventas al contado y al crédito significa que hemos entregado la mercadería. En el caso particular de las ventas al contado, entregamos la mercadería y ya nos pagaron dicha mercadería. En cambio, las ventas al crédito, entregamos la mercadería, pero nos las han quedado a deber. Pero ya como entregamos la mercadería, la operación se ha efectuado. En cambio, en los pedidos, no hemos entregado la mercadería. Mientras no entreguemos la mercadería, el cliente puede cancelar en cualquier momento dicho pedido, o al momento de ir a entregar el pedido, rechazarlo y no aceptar las mercaderías. Por lo tanto, los pedidos no se deben de registrar. Entonces tenemos la respuesta: los ingresos por venta de mercadería durante el mes de noviembre ascienden a 200.000. Octavo principio, principio del periodo contable. Aunque el principio de negocio en marcha establece que la contabilidad es continua para efectos de informar sobre la situación financiera y los resultados de operación, se hace necesario dividir la vida de la entidad en periodos contables no mayores de un año, de tal manera que se puedan promover informes contables periódicamente para efectos fiscales y toma de decisiones. En nuestro medio, la generalidad de las empresas es que su periodo contable es de un año, coincidiendo con el periodo fiscal. Sin embargo, pueden elaborarse informes contables en periodos más cortos. El principio del periodo contable nos dice que, aunque el principio de negocio en marcha establece que la vida de la empresa es indefinida, que la empresa va a funcionar de forma indefinida año tras año tras año, para poder medir la situación financiera de la empresa, se hace necesario dividir la vida de la empresa en periodos contables. Esos periodos dicen que no van a ser mayores de un año y que comúnmente concuerdan con el periodo fiscal. El periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre
de cada año. Entonces, para poder evaluar el desempeño de la empresa, hay que dividir la vida de la empresa en periodos. En cada periodo se va a evaluar el desempeño de la empresa y la situación, ¿verdad? En cuanto al rendimiento que ha obtenido y si hemos tomado las mejores decisiones, en caso no, tomar las medidas correctivas. Tenemos ejemplo, la empresa Y tiene un periodo contable de un año, que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Aquí podemos ver que la vida de la empresa se divide en periodos, que en este caso es de un año, dura 12 meses. Y nos dice ahí que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, o sea, 12 meses. El periodo contable nunca debe ser mayor a 12 meses. Tenemos entonces que esta empresa tiene un periodo contable anual que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Aquí tenemos otros ejemplos de periodos. Tenemos otro periodo anual que puede ser, miren, del 1 de julio del 2019 al 31 de julio del 2020. Siempre se toman 12 meses, solo que 6 meses de un año y 6 meses del otro. En total 12 meses. Por lo tanto, siempre es correcto porque es menor de 12 meses. Es igual a 12 meses el periodo. Por lo tanto, es un periodo anual. Tenemos también el periodo trimestral, que dura 3 meses. Y aquí tenemos uno del 1 de enero al 31 de marzo del 2020. Dura 3 meses. El periodo semestral dura 6 meses. Del 1 de enero al 30 de junio del 2020. Es el primer semestre. Y el otro semestre podría ser del 1 de julio al 31 de diciembre. Tenemos periodos bimestrales, o sea, cada 2 meses. Un ejemplo del 1 de enero al 28 de febrero de 2020. Entonces, pueden haber diferentes tipos de periodos, pero la mayoría de las empresas tienen periodo anual y que coincide con el periodo fiscal que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Noveno principio, principio de revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todos los aspectos necesarios para que el usuario de dichos estados pueda interpretarlos adecuadamente. La revelación de las políticas significativas de contabilidad empleada debe ser una parte integrante de los estados financieros. Estas políticas normalmente deben revelarse en notas adjuntas. Entonces, este principio nos dice que el contador debe de agregar en los estados financieros mediante notas adjuntas aquella información adicional que considere importante que los usuarios de los estados financieros deban conocer para la toma de decisiones y la eficaz interpretación de los mismos. También dice que son las políticas contables. Las políticas contables son las reglas, procedimientos y métodos utilizados en la elaboración de los estados financieros. Tenemos aquí un ejemplo. Los planes de vender un importante segmento de la empresa se comunican a los usuarios de los estados financieros. Pueden ver que mediante alguna nota adjunta se le da a conocer a los usuarios de los estados financieros que se pretende vender un segmento o una parte de la empresa. Así ellos pueden tomar sus decisiones. Tenemos otro ejemplo. Como complemento a los estados financieros se describe que se tiene un depósito a plazo fijo por 10.000 empiras. Entonces quiere decir que en este complemento estamos dándole a conocer a los usuarios de dichos estados que dentro de los diferentes depósitos que tenemos en las instituciones bancarias hay un depósito a plazo fijo por $10.000. Igual, otro ejemplo sería que si la empresa tiene 10 carros y de esos 10 carros hay 4 en mal estado,
se debe dar a conocer esa información en los estados financieros, para que los usuarios sepan que no se dispone de los 10 carros, sino que solo se puede disponer de 6, ya que 4 de ellos están malos. Igual, indicar cualquier método o procedimiento que hemos usado en la elaboración de los estados financieros. Décimo principio, principio de importancia relativa. Este principio le permite al contador tomar la decisión sobre si una partida debe ser registrada como gasto o como activo, en base a si dicha partida tiene un efecto importante sobre las utilidades o sobre los activos de la empresa. Si el costo de la partida es tan pequeño que no afecta en forma significativa a las utilidades del negocio, esta puede ser registrada en una cuenta de gasto, pero si ese costo afecta significativamente a las utilidades de la empresa, entonces debe registrarse como un activo. Entonces, este principio nos indica que el contador tiene la facultad de decidir si una partida se debe registrar como un activo o como un gasto. Un activo se refiere a los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿verdad? Un bien son todas las cosas materiales. Entonces el contador va a decidir si se debe registrar como un activo o como un gasto, en base a ciertos criterios. El criterio es que si el impacto sobre las utilidades es tan pequeño, se debe registrar como un gasto. En cambio, si el costo de la partida afecta significativamente las utilidades de la empresa, entonces se debe registrar como un activo. Tenemos un ejemplo. La Curazao tiene una utilidad promedio en los últimos 5 años de 8.580.000 lempiras y Comercial Lupita de 25.000 lempiras. Si ambas empresas se compran una herramienta por 1.000 lempiras, ¿qué empresa la debe registrar como gasto y cuál empresa como activo? Tenemos entonces aquí dos empresas, La Curazao y Comercial Lupita. Tenemos que decidir esa herramienta de 1.000 lempiras, quién de las dos la debe registrar como activo y quién como gasto. La decisión dependerá sobre el impacto que tenga el costo de esa herramienta sobre las utilidades de la empresa. Si el impacto sobre la utilidad es tan pequeño, entonces se va a registrar como un gasto. En cambio, si el impacto del costo sobre las utilidades de la empresa es grande o significativa, se debe registrar como un activo. Tenemos entonces que la utilidad promedio de La Curazao es de 8.580.000 lempiras. En cambio, la de Comercial Lupita es de 25.000 lempiras. Ambas empresas compran una herramienta por 1.000 lempiras. Entonces, ¿quién debe registrarla como activo y quién debe registrarla como gasto? Tenemos a La Curazao. Comparamos, ella ganó 8.580.000 lempiras. En relación a 1.000 lempiras, ¿ustedes creen que esos 1.000 lempiras afecten significativamente la utilidad de La Curazao? No, ¿verdad? Esos 1.000 lempiras no es nada para La Curazao. Por lo tanto, La Curazao lo va a registrar como un gasto, porque el impacto sobre la utilidad no es significativa. En cambio, Comercial Lupita, comparemos una utilidad de 25.000 y el costo de la herramienta 1.000 lempiras. ¿Ustedes creen que esos 1.000 lempiras reduzcan o afecten significativamente a la utilidad? En el cambio de Comercial Lupita, esos 1.000 lempiras sí afectan a la utilidad. Entonces Comercial Lupita lo debe registrar como un activo. Tenemos aquí el efecto sobre la utilidad. Si aplicamos una fórmula de rendimiento, tenemos que 1.000 entre 1.000 lempiras entre 8.580.000 por 100 nos va a dar igual a 0.01%. En cambio, para Comercial Lupita es
1000 empiras entre 25.000 por 100 nos da un 4%. Pueden ver que el impacto sobre las ganancias en Comercial Lupita es del 4%, mientras que en la Curazao el impacto es de 0.01%, ni siquiera llega al 1%. Entonces el impacto en las utilidades de la Curazao no es significativa, por eso se registró como un gasto. En cambio, esos 1000 empiras para Comercial Lupita representan el 4% de las utilidades. En cambio, para Comercial Lupita, el impacto del costo de la herramienta es significativa, por lo tanto se debe registrar como un activo. Tenemos la respuesta. Según este principio, la Curazao debe registrarla como un gasto, porque el efecto en las utilidades no es significativa, mientras que Comercial Lupita tiene que registrarlo como un activo, porque el efecto en sus utilidades es importante. 11º principio, principio de consistencia, concordancia o uniformidad. Significa que los métodos, procedimientos y políticas contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo contable y a través de los mismos para asegurar la comparabilidad de los datos. Esto no quiere decir que nunca se podrán hacer cambios. Estos pueden hacerse cuando las circunstancias lo ameriten de un periodo a otro, y cuando se haga debe divulgarse, así como el efecto de tales cambios. Su divulgación hará posible efectuar comparaciones razonables de los estados financieros. Entonces, este principio nos dice que se deben de seguir aplicando los métodos, procedimientos y políticas contables año tras año y que no se podrán cambiar. La única forma de cambiar los métodos, procedimientos y políticas contables es mediante una razón justificable. Si no hay justificación del cambio, no se debe realizar. Entonces, este principio nos dice que debemos de aplicar los métodos, procedimientos y políticas contables año tras año y no se van a poder cambiar. ¿Por qué no se deben de cambiar los métodos, procedimientos y políticas? Por la comparabilidad de los datos. Solo se pueden comparar dos datos si han sido elaborados de la misma manera. Resultados elaborados de diferente manera no se pueden comparar. Tenemos un ejemplo. Una empresa calcula la depreciación de sus activos de propiedad, planta y equipo con el método de línea recta. Según este principio, este método debe mantenerse por varios periodos y no podrá ser cambiado si no hay justificación. Entonces aquí tenemos el ejemplo que se aplica el principio de consistencia, concordancia o uniformidad. Se está aplicando el método de línea recta año tras año y no podrá ser cambiado, a no ser que exista una causa justificada.